ecuaciones de conservación. Es evidentemente indispensable saber que las ecuaciones de conservación tal y como las conocemos en la mecánica del medio continuo realmente son expresiones matemáticas de las leyes más fundamentales que conocemos en la física, que es conservación de masa, conservación de momentum y conservación de energía. ¿Cómo llegar a la formulación original, estilo Lavoisier, Newton y Euler, a la versión mezclada de Cicerón en la clase anterior? Esto es especial que lo saben, porque no es parte de este curso. Pues es parte de un curso de mecánica del medio continuo, tal vez de otro curso termofluidos, pero estas formulaciones de la ingeniería mecánica son tan fundamentales que realmente tenemos que dominar la perfección. Para el curso actual, me doy por servido si los entienden. Y si me pueden explicar en estas ecuaciones qué términos, qué significan los términos, los gradientes, la divergencia, las derivadas totales, cuáles son los conceptos que en mecánica de sólidos podemos despreciar en su momento y cuál es el significado de cada uno de los términos. Y en ese sentido, un término que es absolutamente esencial para este curso es de la conservación de energía, el término de la energía mecánica, que habíamos demostrado que es sigma de epsilon, o evidentemente si escribimos dt es sigma producto doble punto de epsilon dt o doble punto es sigma epsilon punto. Ahora aquí es importante recordar que la formulación original la que se utiliza en mecánica de fluidos y en termodinámica no aparece el tensor epsilon punto, sino el gradiente de velocidad. Pero tiene que poder demostrar, es una demostración muy sencilla, pero tiene que poder explicar el por qué podemos sustituir el término original con el gradiente, el Laplace U, bueno, el gradiente de velocidad, por qué lo podemos sustituir seguramente sin problema por el epsilon punto. Esta es otra parte que en algún examen podría aparecer como una pregunta. Todo esto está, bueno, entonces este detalle no estaba en el pizarrón de la clase anterior, pero se supone que lo pueden encontrar copia cuenta, ¿no? Pues en el día de hoy vamos a empezar un capítulo enteramente nuevo, vamos a hablar de ecuaciones constitutivas y la diferencia entre una ecuación constitutiva y las ecuaciones de conservación es que dentro de los límites de la física clásica, es decir, mientras no hablamos de mecánica cuántica relativística, las ecuaciones de conservación son universales y no dependen del tipo de materia que estamos estudiando. Pues son válidas tanto para la materia que ocupa el espacio intergaláctico como para la materia dentro de una estrella de neutrones. Y digo, cuando nos pasamos a la mecánica cuántica relativística, ahí podemos tener problemas con ciertas formulaciones de la ecuación que no se van a seguir estrictamente. Pero ahí afuera, en todas las aplicaciones de ingeniería, estas ecuaciones son válidas y son independientes del material. Mientras que las ecuaciones constitutivas van a caracterizar el material y pues son un asunto completamente distinto. Antes de empezar con esto, quiero saber si hay dudas con respecto a la clase anterior.
ecuaciones constitutivas. Las ecuaciones constitutivas no están limitados a la mecánica, pues es un concepto mucho más amplio que la mecánica. Se pueden tener el electromagnetismo y en otras aplicaciones de la ciencia. Pero el ejemplo que les quiero explicar para iniciar, vamos a hablar de otros fenómenos como magnetismo y electricidad. El ejemplo que les quiero indicar es, antes que nada, el problema que tenemos de la mecánica del medio continuo. Pues en la mecánica del medio continuo tenemos dos, vamos a llamarle espacios vectoriales que nos interesan. Uno es el espacio vectorial de los esfuerzos. Y el otro es el espacio de las deformaciones. En este espacio vectorial tengo sigma, que tiene como componentes sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 1, 3, sabemos que es simétrico, sigma 2, 2, sigma 2, 3, sigma 3, 3. Es decir, 6 variables independientes. Los otros 3 que faltan por debajo de la diagonal de 2 son independientes, porque tienen que ser igual a los de arriba. Pues son 6 variables. Y por lo tanto, lo que son los esfuerzos en un problema de mecánica de sólidos definen un espacio vectorial de 6 dimensiones, algo que no podemos imaginar, algo que no podemos dibujar, pero podremos elegir 6 vectores base, preferencialmente ortonormales, y con esto, sumándolos con combinaciones lineales de estos 6, podemos representar cualquier tensor de esfuerzos. Lo mismo en el espacio vectorial de las deformaciones. Tenemos epsilon. Ya les insistí que este epsilon puede ser el tensor de Green, puede ser un tensor de deformaciones verdaderas, un tensor de deformaciones pequeñas, pero vamos a tener epsilon 1, 1, epsilon 1, 2, epsilon 1, 3, epsilon 2, 2, epsilon 2, 3, epsilon 3, 3, o son otros 6 variables. Ahora, en ambos lados tenemos un juego de ecuaciones diferenciadas que podemos utilizar. Y en el espacio vectorial de esfuerzos tenemos las condiciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio que hemos estudiado en la clase anterior, que generalmente van a aparecer como lambda punto sigma igual a 0, pues son 3 ecuaciones. En el espacio de deformaciones tenemos las ecuaciones de compatibilidad que no las voy a escribir aquí, pocas veces las utilizamos. En la elasticidad lineal sí se utilizan expresamente para obtener el concepto de la función de Airy, pero en la mecánica de sólidos, por lo general, y más que nada en elasticidad y fluidos, vamos a encontrar
que estas se obtienen, que no son los mismos, son obtenidos de pues estas ecuaciones, si las manipulamos un poco, bueno, realmente las ecuaciones de compatibilidad son válidas para deformaciones pequeñas, para deformaciones grandes no van a ser válidas. Pero no hay problema, tenemos aquí que todas las epsilon, las 6 componentes del tensor de deformaciones, los podemos obtener de tan solo 3 variables independientes. Y esto significa que justamente hay 3 ecuaciones. En realidad las ecuaciones de compatibilidad son 27, pero nada más 3 de ellos son linealmente independientes. Les podemos ver esfuerzos 6 variables, 3 ecuaciones. Y deformaciones podemos aproximarlo de 2. Podemos decir que lo que nos interesa es el campo de desplazamientos. En este momento tengo 3 desconocidas y los 3 componentes que uso que dicen libremente no hay ecuaciones. O puedo decir que tengo 6 variables, que en el caso de utilizar 6 variables, como todos los 6 provienen de los mismos 3 de aquí, habrá 3 ecuaciones que conectan estas 6 variables. Pero pues el asunto es sencillo. Tengo 6 variables, 3 ecuaciones, 6 variables, 3 ecuaciones, pues faltan 6 ecuaciones. Y estas 6 ecuaciones se van a definir por la manera como se comporta el material cuando esté sujeto a una de las 2 influencias que vemos aquí. Y pues tenemos, por ejemplo, hemos dicho, en un proceso de laminado, la laminadora no ejerce fuerza. La laminadora impone una deformación. Es tan rígida y tan pesada que la lámina que pasamos a través tiene que conformarse a la forma de una laminadora. Igual la prensa de Forca, entonces tenemos una prensa de 300 toneladas, pero si la pieza nada más necesita 50 toneladas, pues la pieza simplemente se deforma y se acaba. Y la deformación genera esfuerzos. En otras ocasiones, por ejemplo, si tenemos un cable tensado en un puente colgante, pues el peso que actúa sobre el puente va a generar esfuerzos y estos esfuerzos causan una deformación. ¿Cuál es causa, cuál es consecuencia? A veces lo despreciamos, debe conformar, en realidad es muy importante saber cuál es causa, cuál es consecuencia. Pero en cada caso, teniendo una causa, debemos poder calcular la consecuencia. O teniendo una causa en términos de deformación, debemos poder calcular esfuerzos. Bueno, las relaciones, las ecuaciones constitutivas, en su forma más general, van a tener típicamente la forma de que sigma es un tensor, es, por ejemplo, f, alguna función, pero esta función va en negritas.
y no va en cursivas porque es un tensor. Hemos dicho, un tensor nada más puede ser igual a un tensor de rango igual. Pues F no puede ser un escalar, tiene que ser otro tensor. Sigma será función de epsilon. Es decir, para cada componente del tensor sigma voy a tener una F11, por ejemplo, para encima 1,1 es igual a F11 de epsilon 1, epsilon 2, epsilon, etc. Lo vamos a ver. Sigma IJ es FIJ, ahora sí es en cursivas, porque ahora es un componente, ya no es un tensor, de todos los epsilon KR. Es decir, tengo 6 funciones de 6 variables. Estrictamente dicho, tengo 9 funciones de 9 variables, pero 3 de estas funciones van a ser iguales a otros 3, y 3 de las variables van a ser iguales a 3 hipótesis. Podemos simplificar nuestro argumento en el sentido de que son 6 y 6. O, si tenemos el caso opuesto, podemos tener las deformaciones se dan como función de los esfuerzos. Y en este caso podemos escribir que epsilon es una función tensorial, es decir, una función de 9 componentes. Epsilon es alguna función phi de sigma o en componentes. Epsilon IJ es una función phi IJ de sigma KL. Y estrictamente dicho, se puede decir que F es igual a phi inversa. Pero como F y phi típicamente van a ser funciones no lineales de 6 variables, para calcular la inversa vamos a estar las horas y no los días con métodos numéricos para transformar uno en otro. Vamos a tener sistemas de 6 ecuaciones con 6 variables, y si son sistemas no lineales, para encontrar el mínimo, bueno, para encontrar la inversa, perdón, la solución puede ser difícil, y en muchas ocasiones vamos a encontrar que es virtualmente imposible, porque los algoritmos numéricos no son tan robustos para trabajar con 6 variables en problemas no lineales. Oficialmente, si agarramos matemáticas, si vamos a un curso de métodos numéricos, tú puedes invertir, o tú puedes resolver problemas no lineales de 50 variables con 50 variables, y 50 ecuaciones. Mi experiencia haciéndolo, y casi lo hago, no cada día, pero cuando ataco un problema y trato de encontrar soluciones de este tipo de asuntos, resulta que si estamos hablando de más de 4 variables, 4 ecuaciones, 4 variables, que la gran mayoría de los métodos numéricos los han enseñado en algún curso al respecto que vende alguna empresa como otra matemática o máster, simplemente no funciona. ¿Sí? Y termina uno a mano buscando en qué zona podría estar la solución, y si luego lo puedes decir al problema dónde buscar, pues típicamente la solución numérica sí va a funcionar. Pero en lo general, invertir este tipo de funciones no lineales, pues es un tremendo lío que requiere mucho esfuerzo y de métodos muy robustos que simplemente no siempre funcionan. Pero que existe la inversa, queda claro, porque no puede haber una ambigüedad en el sentido que si tengo un esfuerzo, que tengo dos informaciones. El material sabe cómo comportarse, y esto significa que las funciones existen, aunque puede ser que no las podemos describir. Y en aquel caso que las podemos describir, típicamente vamos a estar hablando de casos simplificados
o de descripciones que están limitadas a una cierta clase de problemas limitada. Desde luego, de vez en cuando vamos a encontrar que escribimos alternativamente vamos a encontrar a veces que escribimos sigma es alguna función que ya no la voy a llamar f, es de epsilon. En vez de establecer la relación entre el esfuerzo y la deformación, en algunas ocasiones es más práctico expresar la relación entre velocidad de deformación y esfuerzo. Esto va a ser el caso de la plasticidad, y todo lo que tenemos arriba se puede extender, se puede definir la función inversa y se puede tratar de encontrar la función inversa. Ahora, en estas ecuaciones, lo pongo aquí, tenemos, por ejemplo, que epsilon es la variable dependiente y sigma es la variable independiente. Y son variables, son aquellas partes del sistema de ecuaciones para las cuales buscamos una solución. Igual aquí sigma es la variable dependiente, epsilon es la variable independiente. Y es muy importante saber en la ingeniería que una variable no es igual a un parámetro. Por ejemplo, la función sigma igual a función de epsilon podría depender de la temperatura. Y dado una temperatura, tenemos la solución. Si no tenemos el valor de la temperatura, tenemos que calcular esta variable adicional. Pero típicamente en ecuaciones constitutivas vamos a encontrar, por ejemplo, sigma es una función vectorial f de epsilon, pero podría ser con una punta y coma. Las variables se separan por comas y los parámetros pueden escribir por separado. Puede ser que como parámetro aparece la temperatura, puede ser que como parámetro aparece la velocidad de deformación. Puede haber más parámetros, no me imagino cuáles, podría haber un campo eléctrico o magnético, pero podría ser la ecuación además de relacionar sigma con epsilon, que va a depender de ciertos parámetros. Pero si este es el caso, si metemos parámetros, necesitamos ecuaciones adicionales para poder calcular el valor de estos parámetros. Por ejemplo, deformación plástica, donde la disipación de energía mecánica genera calor, vamos a tener que acoplar el sistema de ecuaciones con las ecuaciones de Fourier que nos permiten asociar calor con temperatura. Y una vez que resolvemos este juego de ecuaciones adicionales, vamos a poder tener la ecuación constitutiva. Es decir, estrictamente dicho, la ecuación constitutiva conecta las variables del problema en un espacio vectorial de esfuerzos con el otro, que es la de deformaciones o velocidades de deformaciones. Si uno necesita más parámetros, ya no variables, pues hay que buscar, hay que elaborar la metodología para poderlos calcular. Pero pues no vamos a considerar estos que son después del punto y coma como variables.
aunque es un problema general de calor con deformación, van a ser equivalentes de todos modos a variables. Pues esto es lo más general, algunos juegos de ecuaciones que, dadas ciertas condiciones de temperatura y velocidad de deformación, nos da la relación entre estresos y deformaciones. Pero en lo general podemos tener ecuaciones constitutivas en otras áreas de la ciencia. Por ejemplo, en electromagnetismo podemos tener el campo magnético B y la magnetización, la cantidad de polarización de los momentos magnéticos en el material H. Tensor primer de rango 1, tensor de rango 1, pues, pero necesito tres ecuaciones que relacionan el tensor de campo magnético con el tensor de magnetización. Y típicamente, para aquellos que se recuerdan de su curso de electromagnetismo, vamos a encontrar curvas en forma de sigmoidales, y luego incluso la curva de histérisis que nos define el campo magnético remanente, que nos define la magnetización de saturación. En aquellos que tomaron el buen curso de electromagnetismo seguramente se recuerdan de estas curvas. Es la relación que describe la conexión entre campo magnético y magnetización en una ecuación constitutiva, porque de por sí no existe tal relación general, y la relación va a ser diferente para un imán permanente, para un imán blando, como se dice, va a ser diferente para un material ferromagnético, va a ser diferente para un material paramagnético. Cada material tiene su propia relación entre un campo tensorial y el otro, y esta relación típica para cada material es una ecuación constitutiva. De la misma manera, si tenemos un campo eléctrico E, y una corriente I, siempre pensamos en corrientes que van por cablecitos, ¿no? Y si la corriente va por un cablecito, es unidimensional, es un escalar. Pero si tenemos corrientes eléctricos en el interior de la Tierra, por ejemplo, que es un gigantesco electroimán, pues en este momento vamos a encontrar que las corrientes definen un campo tensorial y que el tensor I tiene rango 1, es decir, tenemos que definir su valor en dirección X, Y y Z. Bueno, pues la más sencilla relación entre estos dos es la ley de Ohm, ¿sí? Que dice que la corriente es proporcional al campo magnético, que en el caso de como era en el caso de la notación tensorial sería E igual a R, el tensor de resistividad, punto, I. Pero no siempre son relaciones lineales, y pues en ocasiones, para materiales específicos, vamos a encontrar que tenemos que definir en vez de un tensor R un juego de tres funciones que dependen cada uno de los tres componentes del tensor I. La resistividad o la resistencia viene siendo una función tensorial. Y lo mismo, ¿no? Piezoelectricidad. En piezoelectricidad tenemos una relación entre una deformación y un campo
eléctrico, pues tenemos que definir las ecuaciones que conectan los dos. El magnetostricción, vamos a tener una deformación causada por un campo magnético, que es una fuente desde luego de pérdidas magnéticas en transformadores. Desde el magnetostricción necesitamos saber qué tan grande es la deformación del material cuando hay un campo magnético presente en el medio. Pues todas estas relaciones que conectan un campo tensorial con el otro y que, digamos, que dependen del material son ecuaciones competitivas. No están limitadas a mecánica de sólidos. Por ejemplo, las leyes de la viscosidad son aquellos que asocian el esfuerzo en el fluido con, en este caso, la velocidad de deformación. Pues esto básicamente es el caso general. En la mecánica de sólidos, aquí claramente tenemos que buscar aquellas tres ecuaciones que conectan el espacio vectorial de esfuerzos con las deformaciones y viceversa. En ocasiones, muy raras ocasiones, como vamos a ver después, solamente necesitamos esfuerzos. En otras ocasiones, solamente necesitamos deformaciones. A veces conocemos nada más condiciones de frontera de esfuerzos y tenemos que resolver las ecuaciones diferenciales. A veces tenemos condiciones de frontera en términos de deformación o de desplazamiento. Tenemos que resolver otra vez un juego de 6 ecuaciones parciales diferenciales que generalmente van a ser no lineales. Y en mucho peor todavía se pueden tener condiciones de frontera, algunos en términos de esfuerzos y otros en términos de deformaciones, y ahí hay de dos, pues nos ponemos a llorar o hacemos el doctorado y hacemos que nos pagan para resolver ese tipo de cosas. Y pues uno de los, la mayoría va a elegir la primera opción, otros pues se han encontrado que no pagan tanto normalmente y pues se dedican a ver cuál es. Lo mismo en electromagnetismo, las ecuaciones de Boltzmann son 4 ecuaciones parciales diferenciales que conectan B, H, E y I. Y de la misma manera, para materiales muy sencillos, se vuelven ecuaciones parciales diferenciales y podemos obtener resultados muy sencillos. Pero si queremos hacer algo tan sencillo como diseñar una red celular en una ciudad donde hay edificios, árboles, suelo y montaña, o si queremos hacer otra cosa muy sencilla como diseñar un sistema de resonancia magnética para ver qué está pasando en un cuerpo primado, sin tener que abrirlo, pues vamos a meternos con ecuaciones no lineales, vamos a meternos con condiciones de frontera que pueden estar expresadas en términos de B, en términos de E, y tenemos que meternos realmente a buscar soluciones de estas ecuaciones diferenciadas con ecuaciones constitutivas que son fuertemente no lineales. Y ahí lo mismo, pues hay quienes dicen, pues, con que otra persona no lo calcula, yo lo aplicaré, y hay algunos pocos que se dedican realmente a desarrollar estas ecuaciones y buscar métodos de solución. Y sorprendentemente, no es tan sorprendentemente, pero los métodos de cálculo en ambos casos van a ser muy similares por la simple razón que estamos resolviendo juegos de ecuaciones parciales diferenciales y esto tiene ciertas técnicas que nos pueden ayudar, típicamente elementos químicos. Pues alguna vez estábamos trabajando en propiedades mecánicas del hueso esponjoso. La Juan Iztapalapa tiene su sistema de resonancia magnética. Y pues estábamos dos profesores hablando, uno de elementos finitos, condiciones de frontera, y el otro de elementos finitos, condiciones de frontera, pero yo sobre esta parte y él sobre aquella. Y sin embargo, uno se entiende al otro, si bien las leyes físicas son las mismas, son diferentes, las ecuaciones constitutivas son diferentes, al final todos son juegos de ecuaciones, pero tenemos que dar soluciones. Pero no se dejen de preocupar, esto del electromagnetismo lo vamos a dejar para la maestría, para aquellos que quieran.
no será una maestría en materiales, sino en ingeniería electrónica, pues esto no lo vamos a seguir estudiando. Ahora, en términos de mecánica del medio continuo, hay que establecer un par de conceptos claros, porque luego hablamos muy coloquialmente, pues si hablamos de un vidrio le llamamos un cristal. El cristal de roca es transparente, el vidrio también, sin embargo el vidrio es amorfo, pues no puede ser un cristal. Si hablamos de un polímero decimos plástico, sin embargo la mayoría de los polímeros son viscoelásticos y no muestran plasticidad. ¿Para qué llamarlo plástico? Bueno, pues coloquial. Si hablamos de una mica o de un acetato, pues hablamos en realidad de cosas que químicamente con mica o con acetato no tienen nada que ver. De la misma manera, en lo que son ecuaciones constitutivas, veo que en muchas ocasiones la gente utiliza términos que no tienen remotamente que ver con la física del problema. Pero esto lo quiero aclarar en lo que sigue. Antes que nada, había una pregunta. ¿Por qué es necesario definir una función vectorial? Bueno, lo acabo de borrar, pero tengo 6 elementos de un tensor. Y tengo 6 elementos de otro tensor. No quiero saber nada más uno. No podemos ir por la vida conociendo la relación entre sigma 1,1 y epsilon 1,1. Por la sencilla razón que aún si aplico sigma 1,1, voy a tener deformación transversal epsilon 2,2, epsilon 3,3. Y en materiales anisotrópicos aplico sigma 1,1 y puedo tener un epsilon 1,2. Es sencillo, ¿no? Pues si queremos ser un ingeniercito de 50 años, nada más conocemos la relación entre sigma 1,1 y epsilon 1,1. Estamos contentos. Pero no vamos a diseñar aviones. Vamos a diseñar cables. Nada más vamos a poder diseñar cables porque no puedo saber qué pasa si aplico un esfuerzo transversal. Es un poco el problema cuando hablamos del círculo de Mohs. Apliqué a la vez una flexión y una torsión. Efectivamente, con el curso básico de mecánica de sólidos, como se solía dar hace 50 años, estábamos perdidos. Yo puedo calcular torsión o puedo calcular flexión, pero no me pregunten cuando hacemos girar un eje y hay flexión. Y en términos de materiales compuestos, si quiero diseñar un avión moderno utilizando materiales sándwiches que consisten de aluminio con una capa de polímero reforzado por fibra, no lo puedo hacer. Cuando estaba en mi curso de ciencia de materiales, el primero que tomé, que me daba el curso era un joven profesor que se dedicaba a materiales compuestos. Hoy es el más conocido a nivel mundial en materiales compuestos. Él dijo, mira, los materiales compuestos son maravillosos, pero no los vamos a encontrar en ningún sistema crítico porque no sabemos cómo calcular con ellos. No sabemos hacer los cálculos. Si no sabemos hacer los cálculos, no los podemos utilizar. Pues ha pasado un cuarto de siglo mientras y que vemos materiales compuestos. Primero aparecieron en coches de carrera, pero esta gente les paga para morirse cuando esté en un accidente. Luego entraron en aviones de combate, pero un avión de combate es lo mismo. Si el soldado se muere, pues está su chamba. Pero hoy en día ya están en aviones comerciales. El Dreamliner ya tiene grandes partes de su fuselaje de materiales que son sándwiches de materiales compuestos con aluminio. ¿Y cuál es la razón? Los materiales compuestos en sí no han mejorado mucho hace 25 años. Pero hoy en día tenemos las herramientas tensoriales para hacer los cálculos que corresponden a un avión de pasajeros, un sistema de extrema complejidad, pero que contiene materiales anisotrópicos que están expuestos no a un solo componente de esfuerzo a la vez, sino a todos los 6 componentes de esfuerzo a la vez y además de situaciones dinámicas. Si nada más 1 contra 1, estos
vamos a seguir volando con avioncitos de madera y tela, ¿no? También los materiales compuestos, tanto la madera como la tela, pero pues vamos a seguir adicionalmente y no podemos optimizar la función. Tengo 6 componentes, tengo que calcular 6 componentes y no uno a la vez. Y pues admito que es un reto, tan reto que cuando yo estudié les causaba muchos problemas a mucha gente, a muchos ingenieros. La teoría existía, nada más para poderla aplicar de manera correcta a estos materiales no se tenía dominado en aquel entonces. Hoy en día claramente se domina, bueno, más bien espero que se domine, porque la siguiente vez que voy a Estados Unidos, que no me toca uno de estos y estamos en la universidad. Pues tenemos que asociar 6 componentes de aquí con 6 de aquí. Y a veces esto va a ser sencillo, generalmente esto va a ser muy complicado. Nosotros tomamos los casos sencillos y aún así vamos a sufrir en el estudio de los conceptos, porque aún los sencillos no siempre son sencillos como uno quería. Pero es la realidad, y cuando manipulamos paquetería de elementos finitos, la paquetería de estos conceptos utiliza estas relaciones de 6 contra 6 continuamente, y podríamos utilizar la paquetería sin saberlo, pero si la utilizamos sin saber qué está haciendo, cuando hace un error la paquetería, no lo vamos a saber, y pues en uno de estos sí voy a estar en una relación que está mal diseñada y termina mi carrera profesional. Pues, hay diferentes tipos de comportamientos en la mecánica del medio conductivo. Y los conceptos muy frecuentemente están utilizados muy mal. Lineal. Pregunta en un examen propedéutico de doctorado, para los programas de doctorado, nos tocó nada más una vez, pero todos estaban reprobados. Todos los participantes reprobados en el examen propedéutico. Queríamos saber qué está pasando, porque si fueron 2 veces les dan baja del doctorado y son muy buenos alumnos, no los queremos reprobar, pero solitos se reprobaron. Pues les invitamos a una plática para ver cuál es el problema, porque hicimos el interrogatorio oral y ahí estaba, ¿qué es un comportamiento lineal? Cuando se puede graficar con una línea recta. Bueno, ¿qué se va a graficar con una línea recta? Pues los esfuerzos y las deformaciones. A ver. Vamos a graficar los esfuerzos con una línea recta. No. La relación entre esfuerzos y deformaciones. Esa es la definición. Dice el alumno, claro, era físico además, no de matemática. Digo, claro que no. Pues, vamos a pensar que es lineal. Un ejemplo podría ser. Más problemas genéticos. Esto es la ecuación de una recta. La pregunta ¿es una relación lineal? Pues para poder saber si esto es una relación lineal, tengo que saber primero cuál es la definición de lineal en la matemática. No en su cabeza, en la matemática. Para cada término solo le corresponde un término. ¿Perdón? Que para cada término solo les corresponde otro, ¿no? No, tiene que cumplir bueno. Propiedades de admisibilidad. ¿Y cómo se escribe esto? Pues en el conjunto de los números reales. Es lineal siempre está en buen camino. Siempre y cuando esto ya es consecuencia, cuando f de x más y es f de x más f de y f de k
X de K de X. Esta es la definición y es la única que existe. Ahora, en el caso de 1 y 1 no es cierto, porque X aquí y Y aquí podrían ser tensores. Y en este caso, tengo que tener, si tengo una función lineal de sigma es f de epsilon, si tengo dos deformaciones, dos tensores de deformaciones, pues la sigma que tengo, la suma de los tensores, tiene que ser la suma de los tensores obtenida igual. Pues esta es la definición de lineal, la única. Y todos los demás no son válidas. Ahora, vamos a ver, para el ejemplo que puse en el pizarrón, es lineal esta función. Vamos a escribir f de x es igual a b más m de x. Pues voy a escribir f de x1 más x2 es igual a b más m de x1 más m de x. F de x1 más f de x2 es igual a b más m de x1 más b más m de x2. Es decir, podemos preguntarnos, ¿la ecuación de la línea recta es una función lineal? No. Únicamente si b fuera igual a 0, voy a encontrar el mismo resultado. Pues, aún la ecuación de una recta no representa una función lineal, con una sola excepción, si la recta va por el origen, en este caso. Y ahí, pues, ya los perdimos en muchas ocasiones. Estamos hablando de una relación lineal, pero la recta no va a través del origen. O podemos hablar en, por ejemplo, discoelasticidad lineal. En este momento, pues, las curvas no van a ser rectas, pero el resultado obtenido bajo una condición más el resultado obtenido bajo otra condición va a ser la suma o el resultado de la suma. Y en la mecánica de sólidos luego hablan del principio de superposición como si fuera algo extraordinario, ¿no? Pues el principio de la superposición y la linealidad es una sola cosa, y en la mecánica de sólidos, si tenemos relaciones lineales, automáticamente va a haber superposición. Ahora, superposición o linealidad es extremadamente útil en el modelado. Por ejemplo, si alguien les pide diseñar un nuevo edificio principal para la facultad, puede decir, no, pues esto está muy difícil, porque tengo que tomar en cuenta las solicitaciones del propio peso del edificio, tengo que tomar en cuenta el equipo en el edificio, tengo que tomar en cuenta la presencia de personas, tengo que tomar en cuenta terremotos, cargas de viento, incluso si alguien quiere acabar con el director, explosiones, impactos de aviones y todo eso. Podemos decir, esto es imposible. No, pues esto es muy sencillo. Mientras estamos en un comportamiento lineal, calculo explosión por separado, calculo terremoto por separado, calculo tsunami por separado, y si todos los tres ocurren al mismo tiempo, sumo mis tres resultados y obtengo el resultado de la suma. Y el elemento físico, todas las características traen la opción, pero nadie la utiliza, mientras que la estructura sigue siendo la misma. Se tiene que resolver el problema una sola vez, porque después se pueden aplicar las cargas exteriores uno por uno, y no para cada tipo de carga se tiene que volver a recalcular, siempre y cuando la respuesta del sistema es lineal. En el caso de explosiones y tsunamis, vamos a tener respuestas no lineales, y ahí se termina
la regla, tenemos que recalcular cada caso separado. Temblores, cargas positivo, cargas por viento, nos quedamos en el rango lineal y se pueden sumar los resultados de cada cálculo separado para ver qué pasa si todo ocurre al mismo tiempo. Ok, dudas con respecto a linealidad. Superposición significa que la solución de un caso y la solución de otro caso puede encontrar la solución de la combinación de los casos. Y en ese sentido, a ustedes, tanto como a mí, los profesores de sólidos y medios continuos hablan de superposición como si fuera la magia. No es ninguna mágica, es simplemente el concepto de linealidad tal y como en cada preparatoria del mundo se enseña en el primer año de preparatoria, pero cuando estamos en el tercer semestre ya se lo olvidó. Esto es muy importante, que no vamos a estar hablando de líneas rectas o cosas, porque incluso linealidad aquí la X y la Y pueden ser vectores, pueden tener 25 componentes, pero tiene que seguir siendo válido que vector de 25 componentes más este vector de 25 componentes de la función, la suma es la suma de las funciones. Y si esto se cumple, tenemos linealidad y tenemos superposición. ¿Sí? Pero la superposición no es nada mágico. Muy poderoso, pero no es mágico. Entonces, aquí no hacemos mágico. Bueno, otro concepto es reversible. Sabemos que para un proceso real existe la naturaleza, la entropía del sistema más entorno, la entropía del universo, incrementa. Y el término científico reversible significa que de S es igual a 0. Y lo hemos discutido en la clase anterior. Para que un proceso fuera reversible, ¿qué necesitamos? Adiabático y cuarto estado. En sus laboratorios de ciencias materiales les han enseñado que cuando la probeta regresa a su forma original, es una deformación reversible. Pues esto no es el caso. El hecho de que algo regresa a su forma original no hace que el proceso fuera reversible. Lo que tenemos que saber, o lo que tenemos que investigar, es qué pasó con la entropía del universo. No es tan difícil calcular qué pasó con la entropía del universo. El universo es muy grande, pero generalmente si simplemente consideramos la probeta y su entorno, vamos a saber si algo es reversible o no. Pero reversible no tiene nada que ver con la forma de la probeta. Reversible tiene que ver con la termodinámica, es decir, que no hay cambio de entropía para el sistema y universo en conjunto. Pues, teniendo esto en cuenta, se pueden definir varios conceptos de ecuaciones constitutivas que vamos a utilizar en el futuro. Pues, un proceso lineal y reversible. Lo vamos a hacer ahora sí con una sola variable, dibujarlo en 3 o 6 dimensiones es muy difícil. Tengo solamente 2 dimensiones en el pizarrón. En el momento que quiero hacer dibujar la relación de 2 variables con una tercera, ya me faltan dimensiones.
podemos hacer arroz mediante proyecciones, pues pero lineal y reversible. Lineal significa, si tenemos aquí sigma, aquí epsilon, significa que la ecuación constitutiva genera una línea recta a través del origen. Y significa que si incremento la carga, seguimos esta recta, y si eliminamos la deformación de la carga, regresamos sobre la misma recta. Ahora, sabemos que Q, el calor general, va a ser igual a, vamos a escribirlo en diferencial, de Q es sigma producto doble punto de epsilon, o el calor generado es la integral sobre un camino cerrado de sigma de epsilon. Mi camino cerrado es irme de cero deformación a epsilon y regresar de epsilon a cero deformación. Es un ciclo cerrado. Y el área entre lo negro y lo azul es cero. Por lo tanto, no hay calor generado, es un proceso reversible. Queremos todo aquel, incluso yo, que les han dicho que los metales, cuando las deformaciones son pequeños, que están sujetos a deformación reversible, son unos mentirosos, porque sabemos que esto solamente se puede cumplir para procesos cuasi-estáticos y nunca estamos hablando de cuasi-estáticos. Es decir, es un caso ideal que nunca podemos alcanzar. Es decir, la curva azul siempre va a estar un poquitito por debajo de la curva negra y siempre se genera un poquito de pérdida en forma de energía. Y por ejemplo, ¿cuánto se pierde en forma de calor? Para el caso de metales se puede escuchar. Podemos comparar las campanas de la iglesia, que tienen un sonido claro y fuerte, con la campanita del señor Navasura, pues que suena así tan, pero que no tiene resonancia bonita. La razón por que una funciona y la otra no es que la composición de bronces, cobre con estaño, utilizado para hacer campanas, es aquella que tiene las menos pérdidas por histérisis aquí en su rango elástico. Y como no hay pérdidas internas, pues las vibraciones se mantienen por un largo tiempo. Mientras que las campanitas de latón, el cobre con zinc, sin composición óptima ni nada, esta tiene grandes pérdidas internas y pues el sonido se amortigua más rápido, las vibraciones se amortiguan. Pues esto porque en ningún material nunca podemos tener reversibilidad perfecta. Siempre hay pérdidas, pero la magnitud de las pérdidas va a depender de material a material. Incluso pues, los que tienen experiencia pueden distinguir una lámina recocida de una lámina laminada sin recocer, porque las pérdidas del material sin recocer son mayores y el sonido que hace la lámina cuando la doblamos es diferente al posible. Que reversible no es posible. Ok, lineal irreversible. Podemos tener el caso, bueno, esto se llama el caso linealmente elástico. Estrictamente dicho, decimos que, bueno, generalmente decimos que linealmente elástico es que regresa a su forma original, pero no es exactamente